Hola amigos, un gusto saludarlos. Estamos para estudiar la palabra de Dios una vez más. Oremos antes de empezar nuestro estudio. Querido Padre Celestial, confiamos, querido Señor, en tu amorosa ayuda. Apreciamos tu amorosa ayuda. Querido Señor, sé con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Quisiera empezar contándoles una historia de un esclavo durante la época de la esclavitud que estaba predicando con gran fervor. Y su amo se enteró y lo mandó a llamar. Y le dijo, entiendo que tú estás predicando y con gran fervor. Dice, sí, es verdad. Le dice, te voy a dar todo el tiempo que necesites. Quiero que prepares una predicación sobre los 10 mandamientos y quiero que te enfoques especialmente en el 8º mandamiento que dice, no robarás, porque hay una gran robadera en la plantación. A lo que el esclavo inmediatamente decayó su rostro y dijo, no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no puedes hacerlo? Porque no tengo fuego en ese mandamiento. Tengo fuego en los otros. Estimados amigos, nuestro amo celestial nos ha pedido predicar de los 10 mandamientos, pero que nos enfoquemos en el 4º mandamiento. Así que vamos a hacerlo. Vamos a estudiar el sábado, experimentar y vivir el carácter de Dios. Lección número 12. Tiempo para contemplar, en primer lugar. Tiempo para contemplar ¿qué? La creación de Dios. La creación de Dios. El sábado es tiempo para contemplar la creación de Dios. El primer día, le resumo lo que pasó en el Génesis en capítulo 1, la primera semana de la creación, capítulo 1. El primer día Dios creó la luz y también creó la noche y el día. Y creó también Dios en el segundo día la expansión, donde están las estrellas, la luna, el sol. En el tercer día creó Dios los mares, la tierra y las plantas. En el cuarto día Dios creó la luna, el sol y las estrellas. En el quinto día Dios creó las criaturas del mar y las aves. Y en el sexto día Dios creó todos los animales que caminan sobre la tierra y al hombre y la mujer, obviamente, al hombre. Y lo interesante es que Dios decía, cuando creó la luz, dijo, y vio Dios que la luz era buena. Y Dios, en el segundo día, y vio Dios que era bueno, y que era bueno, y que era bueno. Solo en el sexto día, miren lo que dice. Génesis 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Aquí dice, vio todo lo que había hecho, incluido el día 1, el día 2, el día 3, todo lo que había hecho. Resumido, y vio que era bueno en gran manera. Pero aquí describe que Dios acabó en el sexto día. Pero interesante, miren ahora en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. En el versículo anterior que leímos dice que acabó Dios en el día sexto. Pero aquí dice que acabó en el día séptimo. ¿Qué era lo que le faltaba que Dios no acabó? Que dice que acabó en el día séptimo. Y ella dice que acabó en el día sexto. Había una sola cosa que Dios no había hecho todavía. Y ese fue el sábado. Dios creó el sábado en el día séptimo. Y hizo cosas especiales. Hizo una obra especial. En los 6 días trabajó diferente, hizo cosas materiales. Pero en el día séptimo, miren lo que hizo. Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Cuál es la razón de Dios crear el sábado? Porque Dios reposó de toda la obra que había hecho. Y creó el sábado, de hecho, en el día séptimo. Y dice que lo bendijo y lo santificó y reposó. 3 actos que Dios hizo, pero pongan atención, esos 3 actos no son actos, digamos, de trabajo secular, de trabajo material,
son actos espirituales. Bendecir es un acto espiritual. Santificar es un acto espiritual. Y reposó. Y reposó. ¿Dios estaba cansado? Dios no estaba cansado. Dios no se cansa, dice la Biblia. Adán, que había sido creado en el día sexto, y que primer día entero que él vivió, lo vivió descansando con su Creador. Descansando, estaba cansado físicamente. Si el cansancio y agotamiento viene después del pecado, capítulo 3. Aquí es antes del pecado. Ni Adán ni Eva estaban cansados, ni Dios tampoco no se cansa, porque la Biblia dice que Dios no se cansa, obviamente. Así que, entonces, el reposo aquí también es reposo espiritual, en compañía con Dios. Imagínense, es el primer día que viven Adán y Eva, es entero, el primer día. Abren sus ojos y miran la creación. Estaban contemplando. El sábado fue un día que Dios creó para que contemplemos la creación, para que el hombre contemple la creación, las maravillas, la hermosura de un jardín perfecto, de un planeta perfecto que Dios había hecho, para que contemplemos la naturaleza. Dios lo creó para eso, al sábado, para contemplar, para parar de los trabajos, digamos, materiales y nos enfoquemos en asuntos espirituales. Contemplando la creación de Dios, contemplando especialmente al Creador. La Biblia dice que Jesús es el Creador de todo, fue hecho por Él y por medio de Él y para Él todo lo que hizo. Estoy hablando de Juan capítulo 1, versículos 1 al 3. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Jesús es la persona descanso. El sábado sí, se torna un descanso espiritual para el ser humano, porque Jesús, la persona Jesús, que es el descanso, nos da en ese día 24 horas para andar juntos, totalmente en comunión, como en una relación íntima de amor con el ser que amamos más. Para eso creó el sábado. Por eso Jesús dice, venid a mí, yo les doy descanso. Descanso, y no necesariamente descanso físico, sino espiritual. Y por eso dice la parte siguiente, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mírenme a mí, aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Venid a mí todos los que estén cargados y yo les daré descanso. Aprendan de mí, contémplenme a mí. Contémplenme. El sábado es para eso, para contemplar al Creador, para contemplar al Redentor que vino a salvarnos, Jesús. Para eso es el sábado. Y Jesús dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Vengan a mí, que yo soy el reposo, yo soy el descanso. Contémplenme, aprendan de mí y van a hallar descanso para vuestras almas. Y eso es lo espiritual, vuestras almas, alimento espiritual. De eso trata. Así que tiempo para redescubrir ahora. Tiempo para redescubrir. ¿Redescubrir qué? El sábado que estaba olvidado, que se había perdido en el tiempo. ¿Por qué? Porque estaban esclavos, el pueblo de Dios en Egipto. Y Dios tuvo que salvarlos, sacarlos y darles el sábado, recordarles el sábado. Miren lo que dice en Éxodo 16, 28. Les dijo, les voy a dar maná para probarlos a ver si me obedecen, a ver si guardan el sábado. Todo el capítulo 16 habla del maná que Dios les hacía llover. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Porque Dios les había dicho, no salgan el día sábado a recoger maná porque no va a haber y tienen que descansar y tienen que estar en comunión conmigo. Tienen que estar enfocados en mí, no en la comida. Por eso el viernes recojan doble. Eso es lo que les dice. Y ellos insistían en salir el sábado a recoger. Y Dios dice, ¿hasta cuándo? Y de hecho, comprobó, digamos, que ellos no guardaban el sábado. Así que en el versículo 29 dice, mirad que Jehová os dio el día de sábado. ¿Quién dio el día sábado? Dios creó el día sábado en el Génesis. Y acá dice al pueblo de Dios, Israel le dice, después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, yo les he dado el sábado. No les dio Moisés el sábado. Algunos dicen el sábado de Moisés. ¿Cuál sábado de Moisés? Es Dios el creador del sábado. Y le dio a su pueblo, al pueblo de Israel.
Dice, les dio el sábado, el día del sábado. Por eso en el sexto día da pan para 2 días. Dios es nuestro sustentador. Y no tenemos que preocuparnos. Porque dice, en el día sexto, el viernes da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar. Y nadie salga de su, en este caso en el desierto, de su carpa. Nadie salga de su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. En el séptimo día. Guarden, enfóquense en mí. Era de adoración el sábado. Pero claro, ellos tenían que ser reeducados otra vez. Habían perdido 450 años esclavos en Egipto. Esclavos no tienen libertad de adorar al verdadero Dios. Ellos estaban ahí olvidados ya de Jehová, de los ejércitos, del verdadero Dios. Ahí en Egipto estaban viendo cómo adoraban al río Nilo, adoraban ranas, adoraban distintos dioses que tenían para todo. Ahora Dios les dice, el día de adoración, el día de reposo, sábado, ese es mi día. Y lo estaba enseñando, reeducando otra vez al pueblo, olvidado del sábado. Ok, ahora en Éxodo 20. Esto era antes de llegar al Sinaí, obviamente, meses antes de llegar al Sinaí. Cuando llegaron al Sinaí es ahí donde Dios le dio a Moisés las tablas con los 10 mandamientos escritas con su propio dedo. Es lo que dice. Y esos mandamientos están en Éxodo 20, 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Obviamente ellos, esclavos, se habían olvidado del sábado. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Harás toda tu obra. Y dice, mas el séptimo día... Toda tu obra es tu trabajo, digamos que lo usas para tu mantención. Mas el séptimo día es reposo. ¿Para quién? ¿Para Moisés? ¿Para los judíos? No, es para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia. De hecho, dice ahí. Versículo 11. Porque aquí da la razón para guardar el sábado, para que requiere Dios guardar el sábado. Y está en el 4º mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Otra vez, aquí Dios hace 3 actos. Lo mismo, lo del Génesis. ¿Cuál es la razón para que Dios mande en el 4º mandamiento a guardar el sábado? Es porque Dios creó los cielos y la tierra. Está recordando la creación. Está llevando al pueblo de Israel al inicio cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó al sábado. Y le dice que Dios lo bendijo y lo santificó. Tiempo ahora para restaurar. Tiempo para restaurar. Tiempo para restaurar ¿qué? El sábado a su lugar original. ¿Cuál lugar original? Al Génesis. Dice así. Restaurando, Jesús está restaurando aquí el sábado. Cuando Él vino, otra vez el sábado, digamos, estaba siendo abusado, torcido, distorsionado y distorsionando el carácter de Dios, por ende. Dice, Marcos 2:23 dice, aconteció que al pasar Él, ese es Jesús, por los sembrados un día de reposo, un día sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas porque tenían hambre y empezaron a comer. Y los fariseos que andaban atrás para cazar a Jesús en algún error, miren lo que dicen. Los fariseos dicen, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Lícito viene de ley. Lo que no es lícito por la ley. Están violando la ley. Eso es lo que le están diciendo. No es lícito. Están transgrediendo la ley. Están transgrediendo el 4º mandamiento. Eso es lo que les está diciendo. Están acusando a los discípulos. ¿Ok? Miren la controversia. ¿Y qué les contesta Jesús? Les dice, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, esos eran sus soldados. Esa historia está allá en 1 Samuel. Le dice, ¿nunca leíste lo que hizo? ¿Y qué hizo? Mira lo que dice. ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición? Que eran panes sagrados, que solo los sacerdotes comían, de los cuales no es lícito, aquí está usando la misma palabra los fariseos, no es lícito, no es legal, no era permitido, era violar, digamos, si hacían eso. Por los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes y aún dio a los que con él estaban,
David y sus soldados no eran sacerdotes. Ellos no violaban, digamos, la ley que decía que solo los sacerdotes tenían que comer el pan de la proposición sagrado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús para corregir la mala interpretación del sábado de los fariseos? Es lo que hace Jesús. Lo que hace Jesús es restaurar el sábado que estaba siendo abusado por los fariseos. Él no violó, no quitó, no abolió el sábado. Jesús le dice, no leíste. Ellos le preguntan, ¿por qué ellos están haciendo en el sábado lo que no es lícito? Y Jesús le dice, no leíste lo que hizo David. Y entonces, Jesús, lo que está haciendo aquí, Jesús está comparando el hambre de sus discípulos con el hambre de David y sus soldados. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué más está haciendo en esa respuesta que Jesús les da? Jesús comparó a ambos. El pan que era sagrado, que solo era lícito para los sacerdotes comerlo, y el sábado también que es sagrado. Está comparando estos dos, el pan y el sábado sagrado. ¿Qué más? Jesús dice que es legal, establece que es legal usar ambos. Al decirle, ¿no leíste? Mis discípulos están comiendo pan y no están cortando espigas para comer porque tienen hambre y no están violando el sábado al hacer eso. Es lícito, es lo que le está diciendo. Y Jesús está diciendo, es lícito, es legal usar ambos para satisfacer las necesidades del hombre. ¿Usar ambos cuál? Usar el pan de la proposición cuando tenía hambre, porque el hombre es más importante que el hambre de David y sus soldados era más importante que el pan sagrado. Y el hambre de mis discípulos es más importante que el sábado sagrado. Eso es lo que les está diciendo. Y entonces le dice, es legal usar ambos, el pan y el sábado, para satisfacer las necesidades del hombre, porque el hombre es la corona de la creación, no el sábado. El hombre es más importante, eso es lo que les está enseñando. El sábado es más sagrado que el hombre, decían los fariseos. Es más sagrado que el hombre. Y Jesús le dice, no, el hombre está por encima del sábado. Y miren lo que dice lo siguiente, lo aclara muy bien. Dice, también les dijo Jesús a los fariseos, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y eso por causa del hombre significa para beneficio del hombre, para bendición del hombre, para uso del hombre. El día de reposo fue creado allá en el Génesis, fue hecho, eso es lo que está diciendo, lo está llevando al Génesis. Fue hecho, fue creado allá en el Génesis. Y de paso, Jesús mismo creó el sábado. Ahora el creador del sábado está discutiendo con ellos acerca del sábado. Le está diciendo, el día de reposo fue hecho. En otras palabras, él pudo haber dicho, yo lo hice el día de reposo para causa del hombre, para beneficio del hombre, para bendición del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y no el hombre para beneficio, para servir, para bendecir al día de reposo. No. Eso es lo que Jesús está corrigiendo la mala interpretación de los fariseos que habían hecho del sábado más importante que el hombre. Por tanto, dice Jesús, está como concluyendo, como afirmando una oración final. Por tanto, el Hijo del Hombre, y ahí los lleva otra vez al Génesis, hombres antropos aquí, como en hebreo es Adán. Por tanto, el Hijo de Adán, el Hijo del Hombre, es Señor aún del día de reposo. Jesús vino a restaurar el sábado tergiversado, torcido de los fariseos. El Hijo del Hombre es aún Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? De que el hombre, Jesús, está haciendo correctamente lo que siempre debió haber hecho el hombre. ¿Qué? Ser Señor del sábado. El sábado es siervo, el hombre es Señor. Jesús es Señor, el sábado es siervo. Él lo usa, es instrumento. Y Dios creó el sábado para que sea un instrumento de bendición para la raza humana, para el ser humano. No para solamente una nación, sino para la raza humana. Y eso es lo que le está diciendo. El hombre es Señor del sábado. Y entonces les da luego un ejemplo de cómo se guarda el sábado. Miren lo que dice. Había un hombre que tenía la mano seca en la sinagoga, es sábado. Y les dijo, los fariseos estaban ahí para ver si le iba a sanar, para entramparlo. Y les dijo Jesús,
a los fariseos que estaban ahí, ojo, porque le dijo, ven, ponte en medio, te voy a sanar en sábado. Es lícito, mirándolo a los fariseos, le dijo, ¿es lícito en los días de reposo, en los días sábados, hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Quiénes estaban buscando la vida de Jesús para quitarla? Los fariseos, para matarlo. En el día sábado, durante el día sábado. Y haciendo eso pensaban que estaban haciendo bien. Pensaban que estaban guardando la ley de Dios, que eran obedientes a la ley de Dios. Ellos estaban transgrediendo la ley de Dios porque estaban planeando matar a Jesús en sábado. Jesús, en cambio, estaba dando la vida a este hombre que estaba enfermo, que tenía la mano seca. Él es el dador de la vida. Y él, con estos ejemplos que él hizo, nos está diciendo, está bien hacer el bien en sábado. Me acuerdo cuando estudiábamos en la universidad. Los días sábados salíamos con los estudiantes, porque teníamos escuela de medicina ahí también. Salíamos con los estudiantes de medicina y ellos venían, traíamos medicamentos, íbamos a los barrios pobres y ellos daban inyecciones, ellos tomaban la temperatura, atendían a los enfermos y no cobraban nada, gratis. Está bien hacer el bien en el día de reposo, está en armonía con el carácter de amor de Dios. Está bien, no viola la ley de Dios, no transgrede el sábado, hacer el bien en el sábado. Eso es lo que les está enseñando el Señor Jesús. Hay otro ejemplo. Este es del paralítico de Betesda, que el Señor Jesús lo sana en sábado también. Y entonces estaban quejándose otra vez los fariseos. Y Jesús les respondió, le dijo, mi Padre, a los fariseos que se quejaban, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Estimados amigos, hay un trabajo santo que se puede hacer en sábado. ¿Y cuál es ese trabajo santo? Hacer bien pensando en los demás, no para lucrar más. Si tú haces un trabajo, por ejemplo, si tú eres médico y tú en los otros días tú cobras, pero en el día sábado tú vas y das atención gratuita, estás haciendo el bien como Jesús, que sanaba, él no cobraba a las personas el día sábado. Está en armonía, sin cobrar, porque el sábado no es para pensar y pensar en nosotros un día más y hacer más fortuna un día más. No, es para sacar los ojos de nosotros y ponerlo en los demás. Está en armonía con la ley de amor, que es la ley de Dios. Y dice, por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por dos cosas los judíos de hecho lo llevaron a la cruz, porque decían que Jesús es blasfemo, porque siendo hombre se hacía Dios, y Jesús nunca era blasfemo, obviamente, porque Jesús es Dios. Cuando él decía que era Dios, es que él es Dios y es hombre al mismo tiempo. Pero el otro, lo llevaron a la cruz porque según los judíos, según los fariseos, quebrantaba el día de reposo. En otras palabras, ¿qué acusación hacían? Que detrás obviamente está el mismo Satanás. ¿Qué acusación hacían a Jesús? De que Jesús transgredía la ley de Dios. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Pecado es transgresión de la ley. Cualquier mandamiento, si tú robas, si tú matas, si tú hurtas, si adulteras o tienes otros dioses, eso es transgredir la ley de Dios y es pecar. Y si Jesús transgredía el día sábado, que es parte de los 10 mandamientos, si él quebrantaba el sábado, pecaba. Y si él pecaba, necesitaba un salvador. Él no podía salvarnos. Pero él es el Cordero sin mancha, sin pecado. Es el único hombre que se hizo hombre, siendo Dios, y como hombre vino a salvarnos y nunca pecó. Nunca, en otras palabras, transgredió la ley de Dios, porque eso es pecado. Y aquí lo acusan de que él transgrede el sábado. Él nunca transgredió el sábado. Lo que él hizo es ponerlo en el sentido original para el cual creó al sábado. Estos ejemplos son de que el hombre es más importante. Los enfermos son más importantes que el sábado. Por eso el sábado todavía nuestras enfermeras, nuestros doctores en nuestros hospitales atienden. ¿Y qué hacen las enfermeras y los doctores que trabajan todavía en el sábado en nuestros hospitales? Ese día no cobran ellos. Ese día lo donan. Ese día lo dan como ofrendas. Está en armonía. Es así como se guarda el sábado. No para lucrar más. No, el día sábado se puede hacer el bien, dice el Señor Jesús, por los demás. Así es como se guarda correctamente el sábado. Tiempo para congregarse también. Finalmente, Jesús
se congregaba ¿cuándo? ¿Jesús iba el domingo a la iglesia? Jesús, miren lo que dice, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, eso en la sinagoga en Nazaret, el sábado, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. ¿Cuál era la costumbre del Señor Jesús? Una costumbre es un hábito que tú lo haces una y otra vez. Jesús, conforme a su costumbre, dice, estaba en la sinagoga. Se levantó. Jesús enseñaba, predicaba, sanaba en sábado. Son cosas espirituales que están en armonía con el sábado. Y él, ¿cuándo hacía eso? ¿Cuándo él asistía a la iglesia, Jesús? El sábado. El sábado. No hay tal cosa que Jesús adoró o asistió o enseñó y predicó en otro día, sino en el sábado. Esa era la costumbre de Jesús. Es algo que haces tú repetidamente. Pero también uno de los más grandes predicadores después de Jesús del Nuevo Testamento, el que escribió la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo. ¿Cuándo se congregaba? Dice Hechos 17:2, dice, y Pablo, como acostumbraba, discípulo de Jesús, como su maestro. Y los seguidores de Jesús tienen las mismas costumbres que Jesús. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos de las Escrituras y predicaba. Los días sábados tenía costumbre también, todos los sábados, por 3 días de reposo seguido, discutió con ellos. Ahora, se insta a entrar en el reposo en el Nuevo Testamento al pueblo de Dios. Siempre el pueblo de Dios es el que es requerido guardar el sábado. No, los que no son el pueblo de Dios, no. Si usted dice, yo soy cristiano, yo soy el pueblo de Dios, yo también creo. Entonces este mensaje es para ti. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Lo está llevando al Génesis otra vez. El sábado porque viene de la creación. Reposó Dios de sus obras. Eso es en el séptimo día. Por tanto, dice, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Para quién es el reposo que queda? Según Hebreos 4, 9 y 10. Para el pueblo de Dios. Siempre el sábado fue guardado por el pueblo de Dios. Siempre. Las otras naciones guardaron viernes, guardaron Egipto, Babilonia, Roma, paganos, guardaron otros días. Guardaron, por ejemplo, el día del sol, etc. Siempre guardaron otros días las otras naciones. Solo el pueblo de Dios siempre guardó el sábado. Dice, por tanto, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Si usted, no importa en qué denominación esté, no importa en qué iglesia esté, si usted se considera el pueblo de Dios, que usted es pueblo de Dios, es para usted este mensaje. Dice, queda un reposo ¿para quién? Para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Cuando guardamos el sábado, cuando paramos de trabajo secular en los 6 días que hacemos y guardamos el sábado para estar en comunión con Dios, cuando hacemos eso, entonces reposamos tal como Dios, imitamos a Dios, así como Dios paró de hacer trabajo material y hizo cosas espirituales en el sábado. Imitamos a Dios, imitamos a Jesús, que guardaba el sábado también. Eso es lo que hacemos. El pueblo de Dios espera que imitemos a Jesús. Y si imitamos a Jesús, estaremos totalmente seguros. Se insta entonces a entrar. Procuremos, pues, dice, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Hay un reposo. Y procuremos entrar, para que no desobedezcamos como otros que no obedecen. Eso es lo que está instando aquí. Dice, finalmente, Isaías 66, 22. Habla del Edén restaurado y el sábado en el Edén restaurado. Dice, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová. Cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo? Apocalipsis 21. Se repite esto. Cuando Dios crea nuevos cielos y nueva tierra, después de que se destruyó esta tierra y Dios la vuelve a crear otra vez. Cielos nuevos y tierra nueva. En la nueva creación, cuando ya el pecado ya no esté. En la eternidad, cuando Dios tenga su trono en este planeta,
Porque aquí va a descender la nueva Jerusalén, Apocalipsis 21 y 22. Y desde aquí va a gobernar el universo. Y ahí dice, como en los cielos nuevos y tierra nueva permanecen delante de mí, versículo 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Oh, estimados amigos, el sábado, Dios lo creó en un jardín perfecto. Y si el hombre no hubiese caído en pecado, siempre hubiese guardado por la eternidad el sábado y hubiese vivido por la eternidad en este planeta, el hombre. Pero el pecado entró. Pero en la tierra renovada, donde ya no exista nada de pecado, donde el Edén restaurado esté otra vez el jardín del Edén, Apocalipsis 20 y 21, otra vez el sábado se guardará por la eternidad en este planeta, por la eternidad, de mes en mes. Y de día en reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, porque el sábado fue creado para eso, para comunión, para adorar a nuestro Creador, otra vez en la tierra renovada. Así que, mis estimados, esto es un tema que quizás es nuevo para algunos, quizás chocante para algunos, pero Dios no manda sus verdades para herirnos, para desanimarnos. Dios tiene a bien mostrarnos sus preciosas verdades para restaurarnos, para bendecirnos, para libertarnos del error, para libertarnos de las mentiras. Es para eso que Dios nos envía. Así que, estimados amigos, los insto a entrar en ese reposo. Si escuchares hoy su voz, dice, si escucharen que esta es palabra de Dios, que viene de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. Ahí en ese mismo contexto, cuando dice hay un reposo para el pueblo de Dios. Usted es un hijo de Dios. Donde quiera esté, lo que quiera que esté haciendo, es un hijo de Dios. Y es para usted, es para el pueblo de Dios el reposo. Así que lo invito a que reciba el reposo de Dios. Que el centro del sábado es Jesús. El centro del sábado es Dios. Él es el que hay que contemplarlo cada sábado. Así que los invito a que se entreguen a Cristo. Busquen el reposo, que es Él, el centro del reposo, el centro del sábado. Oremos, amado Padre. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tu amor. Gracias por mostrarnos estas verdades eternas y preciosas que nos bendicen, que nos liberan, porque esa fue tu intención desde el mismo comienzo y por la eternidad cuando lo restaures otra vez totalmente. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos, buen Señor. Amén.